al final se traslada a un fideicomiso que es público, no de un privado, aun cuando usted lo está trasladando para el desarrollo en el que van a intervenir privados, pero al final es un fideicomiso público, no es que usted se lo está dando a un fideicomiso que hagamos nosotros dos. Claro, y no que, lo están dando nosotros. Exacto, y vuelvo, insisto, porque la gente olvida esas cosas, todo bien público, sea una tierra del sea una cosa de lo que sea, que usted la vaya a ceder, la vaya a vender al sector privado, tiene que ir al Congreso, la tienen que aprobar los congresistas. Me dirán, bueno, pero al final, si son mayoría los del oficialismo, votarán a favor de eso. Bueno, pues ellos van a cargar con esa responsabilidad en su momento, en su momento. Si al final se enajena un bien público y se vende a manos privadas y lo aprobó una mayoría congresual de ese momento, para la historia quedan esos nombres y ellos son los que responden. Porque no lo puede firmar ni Abinader, ni Danilo, ni Leonel, coger esta tierra que es del Estado y vendérsela a Francisco ahora porque me cae bien para desarrollar. No lo puede hacer, no se hace a través de un fideicomiso, para que no nos dejemos meter el miedo con eso. Podemos evaluar otras cosas, incluso consultando a otros abogados en torno a los mecanismos de control de la ley de fideicomiso en general. Me dicen que es hasta un absurdo, llegan al tema de que es un absurdo. Incluso alguien me decía, el gobierno sabrá realmente lo que está proponiendo, porque la ley que está proponiendo, con todos los periquitos que se le puedan y detalles a partir de un debate técnico y jurídico que se le puedan señalar, la ley que está proponiendo es una camisa de fuerza tan grande que va contra el propio gobierno, que va contra el propio Estado, dicho por abogados, porque yo les digo una cosa, y no es que se tome a la ligera cuando se trata del bien público, pero que un fideicomiso público, por ejemplo, o un fideicomiso en general, pero un fideicomiso público tenga que ser auditado y validado, sobre todo validado para ejecutarse por la Contraloría, por la Cámara de Comercio, por el Congreso, por la Ley de Contrataciones Públicas y por no sé quién más, métale otra gente más. Son como 5 instituciones por las que tiene que pasar para usted poner una piedra en un fideicomiso. ¿Es eso realmente eficiente? ¿Es eso verdaderamente eficiente? Con eso no quiero decir que se cualquierice. Pero vamos a ser sensatos. Lo digo porque lo siguiente, Cancún, para que estemos claros, Cancún comenzó siendo un fideicomiso. Cancún comenzó siendo un fideicomiso. Y otras zonas importantes. ¿Ustedes saben cuántos fideicomisos tiene Cuba, por ejemplo? Cuba, que ha tenido que recurrir al fideicomiso por todas las situaciones económicas, presupuestarias, todo lo que sabemos que tiene el gobierno, y ha tenido que recurrir al fideicomiso para desarrollar sus playas, para 700 fideicomisos. Cuba, la comunista, 700 fideicomisos tiene Cuba, nosotros tenemos 16. Mire, yo le voy a decir algo, don Roberto. Nosotros no teníamos ley que contemplara el fideicomiso público. Ahora tenemos una ley muy buena, un proyecto de ley, perdón, muy bueno. Nosotros estamos pasando de 0 a 100 y estamos teniendo un esfuerzo de institucionalización que yo diría que es sin precedentes en los últimos 10 años, por lo menos. Mi única queja con eso es que estamos literalmente como al borde de tener la ley perfecta y nos falta una cosita que lo que hay que hacer es discutirla. Y al final, yo no digo que haya que ser una sujeción absoluta a la ley de compra. Yo lo que digo es que lo discutamos. Sin embargo, nosotros tenemos una ley que, como usted bien dice, yo no tengo interés en bregar con eso, porque es tan restrictiva a veces que no necesariamente ni siquiera hace sentido uno someterse a ese escrutinio y a veces innecesario. Igual que usted hago la salvedad, yo no estoy diciendo la cosa pública hay que cuidarla con un celo del caray, pero es una ley muy buena. Todo el mundo que ha trabajado esa ley son personas que nosotros podemos decirle profesor sin ningún tipo de duda. Sin embargo, falta una discusioncita adicional de ver cómo se va a zanjar esa diferencia, de cómo se va a manejar la compra y contrataciones, si vamos a una sujeción total a la ley o si no. Pero fuera de eso, esa ley es genial. Incluso es una ley que, por lo que yo he podido ver en derecho comparado,
ha tomado lo mejor de la región y lo ha reforzado por las mismas discusiones que tuvimos un año, que evidentemente ya los legisladores saben por dónde va la discusión y saben, no se van a exponer a presentar una tontería. O sea que yo coincido con usted. Bueno, hasta donde sé, y no sé, bueno, lo he comentado, lo conversé el viernes con el propio Pimentel, director de compras y contrataciones. Él está de acuerdo, si le quieren quitar el término de principio y poner ley de compras y contrataciones, él no tiene absolutamente ninguna objeción con que el legislador lo asuma, y creo que al final se va a concebir así. No obstante, bueno, es un rigor que se le pone por tratarse de la cosa pública o de bien público, pero la praxis dirá cómo se trabajará cada caso. La ley plantea incluso que cada fideicomiso deberá hacer un reglamento en función de la ley de compras y contrataciones públicas, que debe ser aprobado por la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué lo digo? Y lo hablaba con el propio Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Por ejemplo, el caso de Punta Catalina. Los suplidores de Punta Catalina, en ciertas ramas, no hablo del carbón, que lo puede, de hecho se ha licitado, pero en ciertas piezas y servicios de la maquinaria, de los generadores, de los filtros, hay una empresa en el mundo, una única empresa en el mundo. ¿Qué podrá hacer ahora Punta Catalina, que es una empresa estatal, que la ley de compras y contrataciones le exige una licitación pública para ver el mejor postor? Cuando hay un solo suplidor, ¿cómo viola la ley positivamente Punta Catalina? Porque no puede esperar ni en los tiempos, ni es lógica una licitación cuando hay un solo suplidor en el mundo. No sé, es de los retos que impone el aferrarse a blindar tanto una cosa para que no pase nada, y nadie quiere que pase nada con un bien público, pero los extremismos a veces van en contra del desarrollo y de la viabilidad de las cosas. Entonces tengamos eso presente para que no se convierta un instrumento de desarrollo como es el fideicomiso, tan importante, se convierte en una retranca para el desarrollo. Ojalá así sea. Sé que trabajamos con humanos. Los humanos hoy decimos una cosa, mañana podemos otra, y somos muy honestos, y mañana el otro a veces se descarría. Bueno, por eso hay que contemplar todo para sancionar al que se descarría. Pero, por Dios santo, siempre confiemos en lo mejor que pueda dar el ser humano. Yo sé que cuando se trata del bien público y del Estado y de la nación, las cosas tienen que estar en blanco y negro. Papelito habla, decía mi abuelo. Entonces, dejémoslo por escrito, pero no abortemos una ley que todos coinciden en su mayoría, incluyendo la oposición, que es una gran ley técnicamente y jurídicamente hablando. No la abortemos por bajezas políticas. Trabajemos y obremos en el mejor debate jurídico y técnico. El que no sepa de esto, que no abra su boca, porque no aporta. El silencio le aportaría más. Francisco, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias mil. Francisco Álvarez Martínez. Él está haciendo un fideicomiso, así que llámenlo. No, mentira. Francisco Álvarez Martínez acompañándonos. Y esa taza, Francisco, pónganme a Francisco ahí de nuevo. Desde Batman. Usted es un superhéroe. Francisco Álvarez Martínez en este magazine que no tiene nombre.